Buenos días, vamos a ver ahora las características de los elementos formes o figurados. Vamos a comenzar con las células más numerosas, que son los eritrocitos. Vamos a ver su génesis, o sea, dónde se originan, las características particulares, su tiempo de vida, o sea, su ciclo de vida, y una vez que cumplen su ciclo de vida, dónde son destruidos. Bueno, acá tenemos una imagen ampliada de los tipos de elementos formas o figurados. Acá tenemos a los eritrocitos, que son las células más numerosas. Acá tenemos a un tipo de leucocitos, que son los neutrófilos. Acá hay otro neutrófilo. Acá tenemos un neutrófilo encagallado. Acá tenemos a los eosinófilos. Estos son los monocitos que después se introducen en los tejidos y aumentan de tamaño y se llaman macrófagos. Acá tenemos este acá y este también es un linfocito. Bueno, y acá tenemos un basófilo y estas son plaquetas o trombocitos. No sé si le mencioné, este es un eosinófilo, que es un tipo de leucocito también. Bueno, por día continuamente, o sea, el ser humano está produciendo células sanguíneas y la producción de células sanguíneas se conoce como hematopoiesis. Pero ¿por qué tiene que producir? No solamente porque puede llegar a perder por hemorragias, pero principalmente porque cada célula tiene un tiempo de vida, cumple su ciclo y se muere. Entonces continuamente está produciendo. Se calcula más o menos que por día el ser humano produce 400.000 millones de eritrocitos, más o menos 200.000 millones de trombocitos y más o menos 10.000 millones de leucocitos. Entonces la producción, o sea, si queremos hablar de la producción de todas las células sanguíneas, hablamos de hematopoiesis, pero si queremos hablar específicamente de los eritrocitos, hablamos de eritropoiesis. Si queremos hablar de la génesis u origen de los trombocitos, hablamos de la trombopoiesis. Si queremos hablar de la génesis o origen de los leucocitos, hablamos de la leucopoiesis. Y si queremos hablar específicamente del origen de los linfocitos, hablamos de la linfopoiesis. Bueno, ¿dónde ocurre la hematopoiesis? Bueno, en el primer trimestre, o sea, mientras que es un embrión, está dentro del útero materno, las células sanguíneas, todas las células sanguíneas se forman acá en el saco vitelino. Recuerda que también se forman los espermatogonios y los ovogonios, que son las células que van a dar lugar a los espermatozoides y óvulos respectivamente. En el segundo trimestre ocurre en el hígado es el encargado de formar las células sanguíneas y también el bazo, y en el tercer trimestre de ahí en adelante la hematopoiesis ocurre en la médula ósea roja de los huesos. ¿Por qué es específico médula ósea roja? Porque antes del nacimiento y durante los primeros años de vida, o sea, el niño tiene médula ósea roja en todos los huesos. O sea, acá que en el adulto es médula ósea amarilla, un depósito de grasa, en el niño es médula ósea roja y es funcional y produce células sanguíneas. Acá también en la epífisis de los huesos largos, en la diáfisis de los huesos largos, en el interior de todos los huesos planos, por ejemplo, los huesos de la cadera, del esternón, las costillas, todas las que tienen tejido esponjoso. En el interior del tejido esponjoso está la médula ósea roja que produce las células sanguíneas. En la persona adulta se va reduciendo la cantidad de médula ósea roja y, por ejemplo, en los huesos largos ya esta médula ósea roja es reemplazada por médula ósea amarilla, la que se encuentra en la diáfisis, y en realidad termina siendo un depósito de grasa, pero sigue siendo funcional la médula ósea roja que se encuentra en la epífisis de los huesos largos. Bueno, acá tenemos las células pluripotenciales precursoras que se encuentran en la médula ósea roja y que van a dar origen a toda la línea de células sanguíneas o de elementos formes. O sea, vamos a repasar un poquitito. Recuerden de que
en el último trimestre es la médula ósea roja la que produce las células sanguíneas, pero eso no quiere decir que el hígado y el vaso no sigan produciendo. Ahora, el hígado deja de producir células sanguíneas inmediatamente después del nacimiento, en cambio el vaso sigue produciendo un tiempo después, pero después deja de producir esta línea que es la línea mieloide, pero va a seguir produciendo la línea linfoide. Ahora, sí o sí, después yo le había comentado que toda la médula ósea roja de todos los huesos es la que produce las células sanguíneas, pero resulta que con la edad, después de los 20 años, ya comienza a reducirse la médula ósea roja. Solamente en los huesos largos queda médula ósea roja en las epífisis o cabeza de los huesos, pero sigue habiendo médula ósea en el esternón, en las costillas, en las vértebras, en el hueso coxalo-ilíaco. Pero recuerden, cada vez hay menos médula ósea roja, o sea que es menos médula productiva, va disminuyendo la cantidad de médula productiva con la edad. Ahora, ¿qué sustancias químicas inducen a la hematopoiesis, o sea, la formación de células sanguíneas? Una de las sustancias que induce son las interleucinas o interleuquinas, también se las conoce, pero también hay otros factores, o sea, son citocinas que inducen a la división y proliferación de estas células, pero también hay factores exógenos externos, como por ejemplo la formación de esta línea, unidades formadoras de eritrocitos, es inducida por la baja concentración de oxígeno, por ejemplo, en sangre. Bueno, entonces recuerden que todas las células sanguíneas se forman a partir de estas células pluripotenciales que se conocen como células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. Estas tienen la capacidad de dividirse por mitosis y mantener el número de células capaces de formar los dos tipos de líneas, pero también tienen la capacidad de dividirse y comenzar a diferenciarse para formar dos líneas. Esta es la línea mieloide que va a dar lugar a los eritrocitos, a los leucocitos, los granulocitos y los monocitos, y también a los megacariocitos, y por otro lado tienen la capacidad de originar las células precursoras linfoides que va a dar lugar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, por un lado, estas células se van a diferenciar en unidades formadoras de colonias esplénicas. Estas células son capaces de originar, por un lado, unidades formadoras de colonias de blastos que van a dar lugar a unidades formadoras de colonias de eritrocitos, la que va a dar lugar a las células rojas, de toda la línea roja, que son los eritrocitos o hematíes. Por otro lado, tiene la capacidad de dividirse para dar lugar a las unidades formadoras de colonias de granulocitos y monocitos, donde a partir de la cual se van a originar los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y también los monocitos, que después se aumentan de tamaño y se transforman en macrófagos. Y por otro lado, estas células también pueden dar origen a las unidades formadoras de colonias de megacariocitos, que por fragmentación va a dar lugar a las plaquetas o trombocitos. Bueno, continuamos con la génesis de los eritrocitos. Recuerden de que los eritrocitos se forman a partir de esas células pluripotenciales que están en la médula ósea y que van a dar lugar a dos líneas, que una de ellas es la línea esplénica y la otra línea linfoide. La línea esplénica va a dar lugar a unidades de colonias de células blásticas que van a dar lugar a los eritrocitos. O sea, partimos de células mucho más grandes que se conocen como proeritroblastos, que son células que tienen un núcleo prominente, son células grandes que tienen la capacidad de dividirse activamente por mitosis, dando lugar a los eritroblastos basófilos. Los eritroblastos basófilos ya comienzan a tener indicios de formación de hemoglobina, pero todavía son células grandes con núcleo prominente que se dividen activamente por mitosis, dando lugar a los eritroblastos policromatófilos.
Los eritroblastos policromatófilos son aquellos que ya tienen islotes rosados de hemoglobina, pero todavía conservan el núcleo. Estas células, que son mucho más grandes, se dividen por mitosis, originando los eritroblastos ortocromáticos. Los eritroblastos ortocromáticos tienen ya abundantes islotes de hemoglobina, tienen todavía su núcleo, pero acá dentro de la médula ósea se produce el proceso de pérdida del núcleo, se desnuclean y se transforman en reticulocitos que pasan al torrente sanguíneo, pasan de la médula ósea al torrente sanguíneo, y que son eritrocitos jóvenes que no tienen núcleo, pero sí tienen organelas como por ejemplo las mitocondrias, ribosomas, el aparato de Golgi, y que recuerden de que los reticulocitos son eritrocitos jóvenes, no tiene que haber más de 1 a 2%, son los eritrocitos jóvenes que van a reemplazar a los eritrocitos adultos. Después van a perder el resto de las organelas, pero ya tiene formada la hemoglobina. ¿Por qué no tiene que haber más del 1 al 2%? Porque si hay más, eso indica una hiperactividad de la médula ósea. Bueno, y luego los reticulocitos van adoptando la forma del eritrocito adulto y pierden el resto de las organelas que tienen. Bueno, vamos a ver ahora las características de un eritrocito adulto, un eritrocito maduro. Los eritrocitos son células anucleadas. Ya recuerden que los reticulocitos pierden su núcleo y todavía tienen parte de la maquinaria que necesitan para elaborar hemoglobina, pero ya un eritrocito maduro se ha despojado completamente de todas las organelas, o sea, se ha despojado de sus mitocondrias, del retículo endoplasmático rugoso, del complejo de Golgi, etc. ¿Cuánto miden los eritrocitos? O sea, son células bicóncavas que tienen un diámetro de 7,5 micrómetros y, como le dije, son bicóncavos, entonces tienen un borde en forma de anillo que mide 2 micrómetros, pero en el centro son más delgados y miden 1 micrómetro aproximadamente. O sea, son células que muchos autores consideran que esa forma del eritrocito, la forma bicóncava, favorece el intercambio gaseoso, porque cuando se ven obligados a pasar por esos capilares delgados, se aplastan y la membrana de los capilares entra en contacto con el eritrocito, entonces no necesitan difundir en el plasma sanguíneo los gases, directamente pasan del eritrocito a los tejidos o viceversa. Bueno, y otros autores consideran de que esa forma bicóncava mejora su circulación. Bueno, pero lo importante es esto, que esta forma de los eritrocitos se debe a componentes del citoesqueleto que se encuentran debajo de la membrana plasmática, como por ejemplo la espectrina y la actina, o sea, son complejos proteicos que justamente hacen que mantengan esa forma bicóncava. En su interior, acuérdense que los eritrocitos tienen la hemoglobina, más o menos el 33% del citoplasma es hemoglobina. Se calcula más o menos que por eritrocito hay 280 millones de moléculas de hemoglobina. Bueno, se calcula que cada 100 mililitros de eritrocitos, pero solo eritrocitos, sí contiene 34 gramos de hemoglobina. Ahora sí se considera la sangre entera, por cada 100 mililitros de sangre entera hay 15 a 16 gramos de hemoglobina en el hombre y 13 a 14 gramos en la mujer, debido a que la mujer tiene menos eritrocitos. Los eritrocitos no tienen mitocondrias, por lo tanto obtienen la energía por un proceso de fermentación. Eso es bueno porque los eritrocitos son los que transportan oxígeno y entonces si no utilizarían parte del oxígeno que ellos mismos transportan. También contiene una enzima conocida como anhidrasa carbónica, que es importante para el transporte del dióxido de carbono,
y también para mantener el equilibrio ácido básico. ¿Cuál es el número de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre? En el varón es de 5.400.000 por milímetro cúbico de sangre y en las mujeres es de 4.800.000 por milímetro cúbico de sangre. O sea, en el varón el número de eritrocitos es más numeroso porque los varones producen testosterona y es una hormona anabolizante que hace que el varón tenga un 50% más de masa muscular y también necesita por eso gastar más energía y necesita entonces mayor número de células que provean de ese oxígeno para la respiración celular. Si bien acá hablamos de valores normales, pero pueden haber variaciones normales, o sea, puede aumentar o disminuir y se lo considera como normal porque tomamos un promedio. Pueden haber variaciones normales de 300.000, o sea, vamos a tomar el ejemplo del hombre. Se toma como normal también que el hombre contenga 5.100.000 o 5.700.000 por milímetro cúbico, siempre considerando las variaciones de 300.000 por milímetro cúbico de sangre. Bueno, la hemoglobina se sigue sintetizando todavía en los reticulocitos aproximadamente 24 horas después de que hayan pasado al torrente circulatorio y una vez que pierden las mitocondrias y los ribosomas, entonces pierden la capacidad de seguir sintetizando hemoglobina. La hemoglobina es un complejo proteico que tiene una porción proteica, que es la globina, que es esta, y una porción no proteica que es el hemo. El hemo, o sea, la hemoglobina, la síntesis comienza en el interior de las mitocondrias, o sea, en el ciclo de Krebs se produce ácido acético. El ácido acético se transforma en succinilcoenzima A. Dos moléculas de succinilcoenzima A se unen con dos moléculas de glicina para formar un pirrol. Este es un anillo pirrol, ¿sí? 4, son 1, 2, 3, 4 anillos pirrólicos, forman esto que es la protoporfirina 9, y la protoporfirina 9 se une con el hierro formando la porción no proteica de la hemoglobina que se conoce como heme. Esto es el heme, ¿sí? Acá está representado el heme. El hierro de la hemoglobina se puede combinar con una molécula de oxígeno, o sea que como la hemoglobina tiene 4M, puedo transportar 4 moléculas de oxígeno, también puedo decir 8 átomos de oxígeno. La porción no proteica que es M se une a la globina, que es la proteína, que es sintetizada en los ribosomas, o sea, más o menos el heme corresponde al 4% del volumen de la hemoglobina y el 96% corresponde a la porción proteica. La globina existen la alfa, la beta, la delta y la gamma. La diferencia con la alfa y la beta, por ejemplo, es el número de aminoácidos. La cadena de globina alfa tiene 141 aminoácidos y la beta 146 aminoácidos. La delta y la gamma difieren no en el número de aminoácidos con la beta, sino con la secuencia de aminoácidos. La hemoglobina, o sea, una persona adulta tiene la mayor parte, el 96%, de una hemoglobina que se conoce como hemoglobina A1, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, pero también tiene algo de hemoglobina A2 y algo de hemoglobina fetal. La hemoglobina A2 tiene, que equivale más o menos al 1,5 a 3%, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y la hemoglobina fetal, que más o menos un adulto tiene el 1%, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. En cambio, el feto, durante su vida intrauterina, tiene solamente hemoglobina fetal, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. ¿Por qué tiene hemoglobina fetal? Porque la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno y ese ambiente
dentro del útero con baja presión de oxígeno hace que tenga la necesidad de tener una hemoglobina que tenga más afinidad con el oxígeno. Después del nacimiento, enseguida la hemoglobina fetal es reemplazada por la hemoglobina adulta. Bueno, la hemoglobina transporta oxígeno. Más o menos 1 gramo de hemoglobina en la mujer transporta 1,34 mililitros de oxígeno y en el varón 1,37 mililitros de oxígeno. Pero también sabemos que por cada 100 mililitros de sangre entera en el hombre hay 15 gramos de hemoglobina y en la mujer por 100 mililitros de sangre entera hay 13 gramos de hemoglobina. Entonces, ¿cómo podemos obtener la cantidad de mililitros de oxígeno que se transporta por cada 100 mililitros de sangre? Multiplicando la cantidad de hemoglobina que tenemos en 100 mililitros por la cantidad de oxígeno que transporta 1 gramo de hemoglobina. En el caso del varón, 15 se multiplica por 1,37 y obtenemos 20 mililitros. O sea que en el varón 100 mililitros de sangre transportan 20 mililitros de oxígeno. Y en la mujer, como cada gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno, entonces es menor, o sea, y también la cantidad de hemoglobina que tiene que podemos encontrar en 100 mililitros de sangre entera es menor, entonces más o menos 100 mililitros de sangre entera transportan 18 mililitros de oxígeno. Eso se conoce, estos valores se conocen como oxígeno disponible, que es el oxígeno que transporta la sangre, pero solamente en una persona que está en reposo una cuarta parte es cedida a los tejidos. Si se toma como en el hombre, solamente 5 mililitros de oxígeno es cedida a los tejidos y eso se conoce como índice de extracción periférica. Recuerden que el oxígeno, el 97% del oxígeno viaja combinado con la hemoglobina, con la porción M de la hemoglobina, formando la oxihemoglobina, y el resto viaja disuelto en el plasma. Pero con el dióxido de carbono pasa algo diferente. El 10%, entre el 7 y el 10%, menos del 10%, viaja disuelto en el plasma, más o menos entre un 20 y un 23% del dióxido de carbono viaja combinado con la porción proteica de la hemoglobina, no con la porción no proteica, sino justamente con la porción proteica. Cuando se combina forma la carboaminohemoglobina, y el resto, más del 70%, viaja como ion bicarbonato. Bueno, ¿a qué se conoce como factores de maduración eritroblástica? A todos aquellos factores que son necesarios para la correcta formación y para la correcta maduración de los eritrocitos. Esos factores de maduración eritroblástica son el hierro, la vitamina B9 o también conocida como ácido fólico y la vitamina B12 o también conocida como cobalamina. Vamos a comenzar con el hierro. El hierro, no solamente se utiliza para la producción de la hemoglobina que se encuentra en el interior de los eritrocitos, sino que se utiliza también para la producción de mioglobina que está contenida en el músculo y también para los citocromos y para ciertos complejos enzimáticos como la catalasa, la peroxidasa. Pero bueno, vamos a hablar del hierro que se necesita para la producción de los eritrocitos. O sea, primero que en todo momento en nuestro cuerpo hay aproximadamente entre 4 a 5 gramos de hierro. Pero ese hierro, ¿dónde lo encontramos? Un 65% formando la hemoglobina, un 10 a un 30% almacenado en forma de ferretina o hemosiderina, ya sea en el hígado o en las células reticuloendoteliales de la médula ósea roja,
más o menos un 4% formando la mioglobina en el músculo y menos del 1% formando compuestos hemo que facilitan la oxidación intracelular y menos del 0,1% combinado acá con otras beta-globulinas en forma de transferrina. Entonces, bueno, esta es la forma que encontramos ese hierro. Ahora, ese hierro también lo incorporamos en su forma férrica con los alimentos. ¿Con qué tipo de alimentos? Las carnes son ricas en hierro, las carnes de todo tipo, el hígado también es rico en hierro, también las legumbres, por ejemplo, son ricas en hierro, pero lo incorporamos en su forma férrica. Y gracias a el ácido clorhídrico producido por las células parietales del estómago, ese hierro se transforma de su forma férrica a su forma ferrosa. Pero también las células parietales producen gastroferrina que protege, se combina con el hierro en su forma ferrosa y lo protege para luego para su correcta absorción en la primera porción del intestino delgado, en el duodeno o el yeyuno proximal. Bueno, una vez que la gastroferrina, le comento que también es producida por las células parietales. Entonces, una vez que se absorbe, es absorbida por las células intestinales, los enterocitos, pasa a la sangre y se combina con una beta-globulina formando la transferrina. Entonces, o sea, se une laxamente, pero es la forma en que se transporta el hierro. Y la transferrina lo va a transportar a todas aquellas células que necesitan ese hierro. Acuérdense que no solamente se necesita para la producción de eritrocitos, sino también para, en ciertos complejos enzimáticos también se utiliza y formando la mioglobina. Entonces es transportado a estas células que lo necesitan y ese excedente es almacenado en el hígado y en las células reticuloendoteliales de la médula ósea roja en forma ya sea de ferritina o de hemosiderina. O sea, ¿qué es la ferritina? O sea, cuando la transferrina libera ese hierro en el hígado se combina en las células hepáticas, se combina con una proteína conocida como apoferritina. Y esa apoferritina, ese complejo formado por hierro y apoferritina, se conoce como ferritina. La mayor parte del hierro se almacena en el hígado o en la médula ósea roja de esta forma, en forma de ferritina. Pero una pequeña cantidad en una forma no soluble que se conoce como hemosiderina. Entonces, cuando es necesario hierro, ese gran depósito que es el hígado lo libera. Pero recuerden que también tenemos en la médula ósea roja. Hay que mantener el balance de hierro, porque también cierta cantidad de hierro la perdemos diariamente. O sea, se calcula más o menos que un hombre adulto pierde más o menos 0,6 microgramos por día con la materia fecal, con las heces. Y una mujer adulta pierde más o menos 1,3 microgramos por día porque hay que sumar la pérdida con las heces y con la hemorragia menstrual. Entonces, bueno, si se mantiene el balance de hierro en nuestro cuerpo, no se va a producir la anemia ferropénica, porque la anemia por carencia de hierro se conoce como anemia ferropénica. ¿Qué característica tienen los eritrocitos que se forman cuando falta el hierro? Primero, que se conoce también como anemia microcística, porque esos eritrocitos son pequeños, tienen muy poca hemoglobina, o también se conoce como anemia hipocrómica. Bueno, vamos a ver el otro factor de maduración eritroblástica,
que es la vitamina B12 o también llamada cobalamina. O sea, la vitamina B12 o cobalamina se almacena en el hígado en forma de cristales rojos que contienen cobalto, por eso se conoce como cobalamina. La vitamina B12 es la única vitamina que no está en el reino vegetal, sino que en el reino animal. O sea, nosotros cómo podemos incorporar vitamina B12 ingiriendo alimentos de origen animal como todo tipo de carnes, leche, huevo y las vísceras, principalmente el hígado es rico en vitamina B12. Esta vitamina B12 a nivel del estómago se separa de los componentes celulares debido al ácido clorhídrico y las células parietales del estómago, aparte de producir ácido clorhídrico, que es importante para separar la vitamina B12, también produce factor intrínseco. Este factor intrínseco todavía a nivel de estómago no se une con la vitamina B12, pero sí a nivel de intestino se une con la vitamina B12 porque para protegerle de la degradación de las enzimas principalmente pancreáticas e intestinales. Entonces viaja en el intestino combinado con el factor intrínseco. ¿Dónde se absorbe? Se absorbe en el ilion distal, en la última porción del intestino delgado por un proceso conocido como pinocitosis y se libera del factor intrínseco. Ahora esa vitamina B12 se transporta por la vena porta combinado con en forma de transcobalamina. La transcobalamina va al hígado y donde la vitamina B12 es almacenada hasta que la médula ósea roja lo requiera para la producción de eritrocitos. O sea, ¿por qué es necesario para la producción y maduración de los eritrocitos? Porque es necesario para la síntesis de ADN. La carencia de vitamina B12 va a hacer que no se pueda producir la división nuclear de esas células. Entonces se forman células grandes, si bien ese ADN se transcribe y se traduce, o sea, se forma ARN mensajero y esos eritrocitos contienen abundante hemoglobina. Sus membranas plasmáticas son frágiles y estas células que son grandes se conocen como megaloblastos. Por eso que la anemia producida por carencia de vitamina B12 se conoce como anemia megaloblástica. Estos eritrocitos entonces son grandes, son frágiles y viven un tercio de lo que deberían vivir, porque los eritrocitos viven 120 días, los eritrocitos normales. En cambio, los megaloblastos solamente viven 40 días y después son destruidos porque sus membranas son muy frágiles. Bueno, otro factor de maduración eritroblástica es la vitamina B9 o también conocida como ácido fólico. El ácido fólico es abundante en las verduras verdes, pero también en las carnes y en el hígado. Pero se pierde con la cocción, por eso que es importante incluir en la dieta verduras crudas, ¿no es cierto? Esa vitamina B9 o ácido fólico, al igual que la vitamina B12, se utiliza en la síntesis del ADN y por lo tanto produce el mismo tipo de anemia que la producida por la carencia de la vitamina B12, que es la anemia megaloblástica. La diferencia que por falta de vitamina B12 se soluciona suministrando vitamina B12 y la que es por carencia de ácido fólico se soluciona suministrando ácido fólico. Bueno, acá en la imagen tenemos otros dos tipos de anemia, pero que no son por carencia de algún factor de maduración eritroblástica, porque por ejemplo esta anemia que se conoce como anemia falciforme es por mutación de un gen que impide que justamente los glóbulos rojos tomen esa forma de discos bicóncavos y eso produce, bueno, la ruptura y la anemia
la anemia que se conoce como anemia falciforme. Pero después tenemos otra anemia que se conoce como eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido, que lo vamos a ver al final de este capítulo, porque está relacionado con el grupo sanguíneo y el factor RH. Bueno, ¿qué provoca la eritropoyesis, o sea, la producción de eritrocitos? Primero, cuando los tejidos reciben poco oxígeno, o sea, situaciones de hipoxia, hace que los tejidos reciban poco oxígeno. Y principalmente los órganos afectados son los riñones. Entonces, porque resulta que ellos consumen el 20% del oxígeno de todos los tejidos. O sea, por su tamaño consumen más oxígeno que el propio cerebro. Y los riñones liberan una hormona conocida como eritropoyetina. O sea, los riñones tienen las células yuctaglomerulares que producen eritropoyetina. Pero parte también de la eritropoyetina la puede producir el hígado. Entonces, esta hormona estimula a las células de la médula ósea roja, que son las unidades formadoras de colonia de eritrocitos, para que produzcan mayor cantidad de eritrocitos. O sea, esto no es algo inmediato, no va a aumentar enseguida. O sea, la cantidad de eritropoyetina sí aumenta en forma inmediata y llega a su máxima producción dentro de las 24 horas de situaciones de hipoxia. Pero la producción de eritrocitos recién aumenta más o menos al quinto día, porque resulta que esa hormona estimula las unidades formadoras de colonia de eritrocitos y lo que hace es acelerar el proceso. Es más, hay que tener en cuenta que no solamente aumenta el número de eritrocitos maduros, sino que los reticulocitos, o sea, pasan más eritrocitos inmaduros al torrente sanguíneo, entonces en esta situación también los reticulocitos superan el 2%. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo en el intestino se absorben los factores de maduración eritroblástica que son utilizados por la médula ósea roja para producir los eritrocitos. Los eritrocitos tienen un tiempo de vida de 120 días, o sea, porque son células que carecen de núcleo, si bien tiene todo un complejo enzimático que le permite producir energía o ATP a partir del proceso de fermentación, y enzimas que evitan la oxidación de las proteínas de la membrana plasmática, pero igual su membrana plasmática se va volviendo frágil y más o menos cuando cumplen 120 o 130 días su membrana plasmática es tan frágil que al verse obligado a cruzar por la pulpa roja esplénica principalmente, se deben comprimir porque los capilares de la pulpa roja esplénica miden 3 micrómetros aproximadamente, entonces se ven obligados a deformarse y terminan rompiéndose. Por eso que al bazo o al órgano esplénico se lo conoce también como el cementerio de los eritrocitos. Una vez que son destruidos los eritrocitos, son inmediatamente fagocitados por los macrófagos, ya sea presentes en el tejido sanguíneo, ya sea presentes en la pulpa esplénica, o también son fagocitados por los macrófagos, o sea, las células de Kupffer presentes en el hígado. Entonces, al ser fagocitados inmediatamente, la hemoglobina es separada en sus dos componentes, la porción no proteica, que es la porción hemo, y la globina. La globina, que es la porción proteica, es hidrolizada para obtener los aminoácidos. Los aminoácidos son liberados y son utilizados para la síntesis de otras proteínas. La porción hemo es separada en primero la porción protoporfirina y el hierro, ¿sí? La protoporfirina se convierte primero inicialmente en biliverdina, pero enseguida es transformada en bilirrubina. Y la bilirrubina, a su vez, en el plasma sanguíneo, o sea, pasa lentamente
al plasma sanguíneo y se combina con una proteína transportadora que es la albúmina. Como está combinado la bilirrubina con una albúmina, no puede ser eliminada a través de los riñones. Entonces esa bilirrubina viaja por la sangre y va a ir al hígado. Por eso que justamente esa bilirrubina se la considera como de tipo 1 o bilirrubina no conjugada, porque la conjugación ocurre en el hígado, ¿no es cierto? Pero está combinada con la albúmina, por eso se la considera también como desde el punto de vista, o sea, en un laboratorio bioquímico se lo considera como la bilirrubina indirecta. ¿Por qué bilirrubina indirecta? Porque hay que separarlo usando alcohol para realizar la reacción de Van den Berg. Primero se necesita utilizar alcohol para separarlo de la proteína transportadora. Bueno, una vez en el hígado, se separa de su proteína transportadora, de la albúmina, y ingresa dentro de los hepatocitos. Dentro de los hepatocitos se combina con una proteína XY y después pasa al retículo endoplasmático, donde es conjugada con el 80% con ácido glucurónico, esa bilirrubina conjugada ahora se conoce como bilirrubina de tipo 2 o también colibilirrubina, que es hidrosoluble y que puede viajar en la sangre sin estar combinado con proteínas transportadoras. Por eso que puede ser eliminado a través de la materia fecal o a través de la orina. Bueno, y se conoce también esta bilirrubina de tipo 2 como bilirrubina directa, ¿sí? Porque no se necesita usar alcohol para separarlo porque no está unida a una proteína transportadora. Bueno, entonces tenemos los dos tipos de y esa la bilirrubina o colibilirrubina es eliminado entonces a través de la materia fecal, o sea, pasa junto con el jugo biliar al intestino, donde se transforma en estercobilina y es eliminado como estercobilina, o puede ser eliminado como, o sea, a través de los riñones como urobilina. Ahora me faltó todavía el hierro, o sea, ya hablamos de qué ocurre con la bilirrubina, que puede ser eliminado con las heces o con la orina. Pero el hierro se recicla, se vuelve a usar. Ese hierro se combina con o sea, la apotransferrina y se convierte en transferrina, donde es transportada por la sangre y puede ser almacenada en el hígado en forma de ferritina o puede ser almacenado también en la médula ósea roja. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todo ese hierro se utiliza, sino que también parte se puede perder por las heces, por lesiones, una hemorragia, o también en el caso de las mujeres, en la hemorragia menstrual. Bueno, debemos recordar que la bilirrubina total, que es la concentración plasmática, es de 0,1 a 0,8 miligramos por ciento. De esta bilirrubina total, solamente el 0,1 al 0,2% debe ser de la bilirrubina directa, el resto de la bilirrubina indirecta. Pero a veces puede ocurrir que si estos valores se triplican, por ejemplo, podemos encontrar en el plasma 1,5 miligramos, eso hace que la piel y las conjuntivas se vuelvan amarillas y eso se conoce como ictericia. Bueno, repasemos qué ocurre con la bilirrubina. Recuerden que la hemoglobina, en la porción M se extrae el hierro y se obtiene la protoporfirina 9, que enseguida es degradada a bilirrubina. La bilirrubina es transportada en el plasma sanguíneo combinada con albúminas, o sea, proteínas transportadoras,
porque es liposoluble, no es hidrosoluble. A esta bilirrubina, que está combinada con las albuminas, se la conoce como no conjugada o también conocida como indirecta. Esta va al hígado, se libera de su albúmina y es conjugada en el hígado con ácido glucurónico. Entonces ahora ya tenemos una bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada también se la conoce como bilirrubina directa, que puede viajar por la sangre. Esa bilirrubina pasa a la vesícula biliar y es almacenada en la vesícula biliar y es oxidada a biliverdina. La biliverdina pasa junto con el jugo biliar al intestino, donde por acción de las bacterias se transforma en urobilinógeno, y ese urobilinógeno es transformado en urobilina. La urobilina, parte de esa urobilina, es absorbida por el intestino, pasa a la sangre y es eliminada por los riñones y es el que le da el color amarillo a la orina. En cambio, el resto de la urobilina que permanece en el intestino se transforma en estercobilina y le da el color a la materia fecal. Por lo tanto, la materia fecal tiene que tener ese color. Si es blanca o grisácea, quiere decir que no pasa jugo biliar al intestino. Bueno, antes se hacían las transfusiones de sangre y no entendían por qué algunas transfusiones eran exitosas y otras transfusiones no eran exitosas. El receptor terminaba muriendo y su sangre estaba hemolizada. Actualmente se sabe de que si la sangre del dador y el receptor no son compatibles, los anticuerpos que produce el receptor van a aglutinar la sangre del dador. O sea, aglutinar los anticuerpos unen a todos los eritrocitos formando una masa de eritrocitos. Eso se conoce como aglutinación, y una aglutinación verdadera porque sacudiendo esa sangre no se separan los eritrocitos. Y después vienen los macrófagos. Acá se ve sangre aglutinada, se ve como coagulada, y acá vienen los eritrocitos, los leucocitos, los macrófagos, y se los fagocita. O sea, producen la hemólisis de los eritrocitos. Bueno, todas las células de nuestra economía tienen en su superficie proteínas que permiten el reconocimiento de lo propio de los genes, ¿no es cierto? Y esas proteínas que permiten reconocerse las células entre sí se conoce como antígeno de histocompatibilidad mayor. La sigla es HLA, antígeno de histocompatibilidad mayor. Pero los eritrocitos no tienen ese complejo de histocompatibilidad mayor, pero sí tienen antígenos propios. Los eritrocitos en su superficie tienen glucolípidos que determinan el sistema AB0 y tienen lipoproteínas que determinan el factor RH. ¿Qué tipo de glucolípidos están presentes? Son los eritrocitos. Bueno, los que más respuesta antigénica producen son los antígenos, que se conocen como antígenos, son glucolípidos, recuerden, que se conocen como antígenos de tipo A. Si el eritrocito tiene antígenos de tipo A, la sangre es del tipo A. Si tiene antígenos de tipo B, la sangre es del tipo B. Si no tiene antígenos, la sangre es del tipo 0. Y si tiene los dos tipos de antígenos, el A y el antígeno B, entonces es grupo sanguíneo AB. Pero, ¿por qué se aglutinan los eritrocitos cuando no es compatible la sangre del dador con el receptor? Vamos a ver los anticuerpos que presenta. Resulta que una persona que tiene grupo sanguíneo A va a producir anticuerpos contra el grupo contrario, que es el B, o sea que va a producir anticuerpos anti-B. Entonces una persona de grupo sanguíneo B no le puede donar sangre a una persona de grupo sanguíneo A, porque
los anticuerpos anti-B van a aglutinar la sangre del dador. Bueno, una persona del grupo sanguíneo B va a presentar anticuerpos anti-A, que son las inmunoglobulinas. Una persona que tiene grupo sanguíneo 0, o sea que no, la superficie de los eritrocitos no tiene antígenos, va a producir los dos tipos de anticuerpos, anticuerpos anti-A y anti-B. Y una persona que tiene grupo sanguíneo AB, los eritrocitos van a tener los dos antígenos, pero no va a producir anticuerpos. Por eso fíjense que el grupo sanguíneo 0 se lo conoce como dador universal y el AB el receptor universal porque no produce anticuerpos. O sea, los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. Bueno, fíjense, desde el punto de vista genético, hay más individuos de grupo sanguíneo 0 y de grupo sanguíneo A. El 47% de la población es de grupo sanguíneo 0, el 41% del grupo sanguíneo A, solamente el 9% del grupo sanguíneo B y un 3% de la población es del grupo sanguíneo AB. Bueno, así como tenemos los antígenos que determinan el sistema del grupo sanguíneo A, B y 0, que son glucolípidos, tenemos las lipoproteínas que determinan el factor RH, que actúan como antígenos. O sea, existen muchos antígenos diferentes, pero el que mayor respuesta inmunológica genera es el antígeno D. Entonces, las personas que tienen, además de los antígenos que permite determinar el grupo, las personas que sus eritrocitos tienen el antígeno D son RH positivo, y los que no tienen el antígeno D, pero son capaces de elaborar anticuerpos anti-D, son RH negativo. Cuando se va a realizar una transfusión, hay que tener en cuenta los antígenos del dador y los anticuerpos que puede elaborar el receptor. Por eso que si tenemos en cuenta los antígenos del dador y los anticuerpos que puede elaborar el receptor, elaboramos el siguiente cuadro. O sea, una persona de grupo sanguíneo 0 es obvio que puede darse a sí mismo, una persona de grupo B también puede darse a sí mismo, el A puede darse a sí mismo, y una persona AB también puede dar a otra persona AB. Pero sabemos que el 0, como no tiene antígeno sobre su superficie, se lo considera el dador universal porque le puede dar a una persona de grupo sanguíneo A una persona de grupo sanguíneo AB y a una persona de grupo sanguíneo B. Una persona del grupo sanguíneo A, como tiene antígeno del tipo A, le puede dar a una persona del grupo AB porque el AB no es capaz de elaborar anticuerpos. Lo mismo pasa con una persona de grupo sanguíneo B que tiene antígenos de B, le puede dar solamente a una persona de grupo sanguíneo AB que no es capaz de elaborar anticuerpos. Por eso que a la AB se lo considera como el receptor universal. Pero también hay que tener en cuenta el factor RH para determinar si es posible la transfusión. O sea, siempre que sea compatible el grupo, hay que tener en cuenta este cuadrito. O sea, si son compatibles con el grupo y los dos son positivos, la transfusión es posible. Si el dador es positivo y el receptor es negativo, no es posible la transfusión, porque una persona de factor RH negativo tiene anticuerpos anti-D y va a aglutinar la sangre D proporcionada por el dador. Una persona, el dador negativo le puede dar a un receptor negativo. Un dador negativo sí le puede dar a un receptor positivo, porque el dador negativo no tiene antígenos D y el receptor que es positivo no puede elaborar anticuerpos anti-D. Bueno, vamos a ver ahora qué es la anemia hemolítica del recién nacido, también conocida como eritroblastosis fetal. O sea, sí se da cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Entonces, el hijo es RH positivo. Bueno, en el primer nacimiento normalmente no hay problema porque la sangre materna no ha entrado nunca en contacto con un
con antígenos D, o sea, RH positivo. Pero en el momento del primer parto hay contacto de pequeñas cantidades de sangre fetal con la sangre materna, y eso hace que esta madre se sensibilice. Una vez que la madre está sensibilizada, cuando queda embarazada nuevamente de un segundo hijo que es positivo, en el octavo mes de gestación, cuando esta madre le transfiere los anticuerpos que le van a proteger a este bebé de un montón de enfermedades, también le transfiere unas inmunoglobulinas G, que son pequeñas y que atraviesan la placenta y que son anticuerpos contra el antígeno D. Esto provoca la aglutinación de la sangre fetal y la anemia consiguiente. Después vienen los macrófagos y se fagocitan esa sangre hemolizada. Esa sangre hemolizada libera hemoglobina, y esta hemoglobina, se convierte en bilirrubina, que le da ese color amarillo, o sea, el bebé queda con ictericia. Y hay dos posibilidades: o que se produzca la muerte fetal intrauterina, o que se produzca un parto con un feto muerto, o que nazca vivo con una ictericia muy grave, normalmente que se la puede salvar con una transfusión, pero normalmente quedan con daños neurológicos porque la precipitación de la bilirrubina produce daños a nivel del sistema nervioso. Bueno, la anemia hemolítica del recién nacido también se lo conoce como eritroblastosis fetal, porque justamente este feto, para compensar esa anemia producida por la aglutinación y la destrucción de los eritrocitos, toda su médula ósea, el vaso, el hígado, comienzan a producir grandes cantidades de eritrocitos que están inmaduros, que son nucleados y que son eritroblastos. Por eso también se la conoce como eritroblastosis fetal, porque pasan a la sangre elementos inmaduros. Bueno, como medida preventiva, cuando esta madre que es RH negativo y tiene su primer hijo positivo, como medida preventiva se le aplica parto gamma. Entonces ella no forma anticuerpos, no se sensibiliza, y entonces puede gestar y quedar embarazada nuevamente, o sea, no va a haber problema, no se va a producir la anemia hemolítica del recién nacido en un segundo embarazo que es positivo.